Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenos días, mis hermanos, sean bienvenidos a su segmento El Ser Mujer. Estamos transmitiendo a través de la 800 AM y como siempre agradeciendo al Señor todos sus regalos que momento a momento nos concede. Agradecemos al Señor el don de la vida, el don de su amor, de su misericordia, de su paciencia para con nosotros. Mis hermanos, ojalá que podamos un día ver con esos ojos espirituales todo lo que es Dios para nosotros. Pues bien, nuevamente con ustedes, Belén, y pues vamos a orar pidiéndole al Señor en estos momentos que nos otorgue su gracia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, mándame del cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, luz del corazón. Ven a darnos tus dones, Consolador divino, amable huésped de las almas y paz maravillosa. Eres descanso en la fatiga, fresca brisa en el calor y consuelo en el llanto. Ven, luz santificadora, y penetra hasta lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu inspiración, sin tu gracia, el hombre nada puede. Siempre triunfa el pecado. Purifica nuestras manchas, riega nuestra aridez y cura nuestras heridas. Doblega nuestra altivez, derrite la indiferencia, haz recto nuestro camino. Otórganos a tus fieles, que esperamos solo en ti, tus 7 sagrados dones. Recompensa nuestro esfuerzo, danos un santo fin y el gozo eterno contigo. Amén. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. Madre, quédate con nosotros y enséñanos a ser verdaderos discípulos de tu Hijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, hoy vamos a ver sobre un mundo espiritual, así se llama el tema de hoy, un mundo espiritual. Qué maravilloso sería si tú y yo, donde andamos, en la calle a veces, en el taxi, en la calafia, en la fila, pagando recibos, que verdaderamente pudiéramos ser esos instrumentos llenos de, y que de alguna manera se nota. Y a veces se ha dado mucho que a veces vivimos cosas incómodas en la calle. A veces, por ejemplo, cuando alguien va pasando la línea y alguien le dice algo y se enoja y empieza a decir hasta lo que no debe de decir. Y por allá en otra de las filas está un hermano de comunidad. Y entonces aquel hermano de comunidad dice, mira nada más, mi hermano está dando mal testimonio. Y a veces
hay personas que nos conocen y que a veces nosotros no conocemos. Y te digo porque a veces nos ha tocado muy de cerca. He vivido experiencias en las que a veces vengo en el taxi o en la calafia y a veces hay personas que se acercan y vienen platicando conmigo. Yo me doy cuenta que abren su corazón a veces hasta cosas muy, muy íntimas. Entonces yo le pregunto a esta persona, le digo, pero ¿por qué te atreves a tanto a abrir el corazón a quien no conoces? Y entonces dice esta persona, es que te conozco de tal lugar, de tal parte, en un retiro, etcétera. O simplemente a veces cuando servimos en el altar como ministros de la Sagrada Eucaristía, hay gente que nos ve y que nosotros a veces pues no, ni nos fijamos, imposible, ¿verdad?, de conocer a toda la gente. Entonces es, hermanos, cuando nosotros a veces damos mal testimonio. O también se ha dado que a veces hay personas que verdaderamente dan buen testimonio y entonces los demás están diciendo, mira, pues no se esperaba otra cosa mejor de esa persona, porque la conozco en la iglesia, la conozco sirviendo al Señor, pero no siempre es así. A veces nos encontramos con lo contrario. Recuerdo mucho un testimonio de nuestro hermano Horacio Trujillo, precisamente. Dice él que iba a un evento y estaba en la parada del camión esperando el medio de transporte en el que se iba a ir. No sé por qué razón iba a ocupar camión o taxi. Y entonces dice que él estaba pues ahí parado esperando el transporte cuando se fijó en una muchacha muy bonita, dice, y que le sonreía la muchacha. Entonces que le empezaron a dar vuelta a sus pensamientos, que dijo, mira nada más qué muchacha tan bonita y me está sonriendo, se me hace que ya está cayendo. Y entonces dice que pues él muy despistadamente, ¿verdad?, quería esconder la Biblia porque la llevaba bajo el brazo. Y entonces dice, pues también escondía la cruz y todo lo que le delatara que era un buen cristiano, incluyendo un buen predicador. Entonces dice que pues él ya le empezó también a sonreír y empezó a acercarse como está cayendo esta muchacha, hasta que se me va a hacer, ¿no? Y entonces la mente estaba a todo lo que daba y entonces le empezó a hacer preguntas el hermano y entonces le dijo ella, le dijo, es que yo lo conozco. Usted es el hermano Horacio Trujillo, que lo conocí en tal evento y así. Santo Dios, dijo, por poco y yo le digo otra cosa. Entonces, hermanos, esto nos pasa, pero es precisamente el deseo más grande de nuestro Padre Dios que verdaderamente nosotros seamos esos cristianos ahora sí llenos de luz en medio de tanta oscuridad. Qué bonito sería que verdaderamente hubiera un mundo espiritual y que por desgracia pues vemos que entre más el mundo va en declive a las tinieblas y lo vemos muy de cerca. Entonces, pero también se puede decir que gracias a Dios, hermanos, que precisamente como dice la palabra de Dios, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso dice nuestro hermano Marino Ristrepo, dice que nunca jamás había habido tantas gracias y tantas bendiciones y sobre todo tantas oportunidades
para ser santos como ahora en este tiempo. Porque precisamente Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, y Él ve cómo está el mundo. Entonces, ahora sí que nos colma de gracias y bendiciones para podernos sostener en su gracia. Entonces, es cierto, tenemos muchos medios para poder llegar a la santidad. Entonces, mis hermanos, la primera batalla que es necesario ganar es la de ser capaces nosotros de conquistarnos a nosotras mismas, Y meditando sobre este tema, a veces pensando simplemente en la palabra koinonía, que para mí significa tanto, pero sobre todo unidad. Entonces, meditando y orando precisamente ante el Señor, yo le dije: Señor, es que para yo poder vivir verdaderamente en esa comunión con mi comunidad, como tú quieres que vivamos, que nos amemos los unos a los otros, que nos sirvamos los unos a los otros, pero necesito primeramente reconciliarme yo conmigo misma y poder de esta manera hacer koinonía conmigo misma. Porque si no hago koinonía conmigo misma, pues no va a ser fácil, porque hay que recordar que somos pecadores y en cada momento hay que recordarlo. Hay que recordar que constantemente salen, ahora sí, como decía mi mamá, hija, salen sapos y culebras cuando nos enojamos. Y es cierto, entonces a veces hacemos a un lado el cristiano y ahora sí, el que es del mundo sale en ese momento. Vamos a un corte y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Muy queridos amigos de Koinonía Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonía Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonía Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos viendo hoy sobre
este tema, un mundo espiritual. Y esto es lo que espera el Señor de nosotros. Por eso nos concede tantos regalos. Simplemente el hecho de estar aquí contigo a través de estos medios es un regalo que Dios me concede. ¿Que lo merezco? Yo sé que no lo merezco. No lo merezco. Pero el Señor me ama y ha querido que esté aquí. Y está bien. Todo lo que el Señor me permita, y sobre todo, no solamente lo bueno, sino todo aquello adverso que a veces, ahora sí, nos inquieta, nos desespera, ¿verdad? Y vamos perdiendo hasta la fuerza espiritual. Por eso el Señor nos invita a estar nosotros bien convencidas, hermanos, que queremos tener un verdadero cambio. Y por eso el estar insistiendo en estas enseñanzas para que me puedan ayudar a tener ese cambio que el Señor quiere. El Señor nos quiere transformar y por eso nos permite de diferentes formas y maneras el poder acercarnos a Él. Entonces, nos dice que conquistar nuestra voluntad, esto es lo que debemos de hacer, nuestra voluntad, nuestros deseos de controlar todas las cosas, nuestros deseos de tener más, de ser servidas, de ser amadas como a nosotros nos gusta. Y es que siempre estamos egoístamente pensando solamente en nosotros. ¿Cómo me puedo sentir más cómoda? ¿Cómo me puedo sentir bien? Y siempre estamos dándole todo lo que la carne nos pide, todo se lo estamos dando. Entonces, en ningún momento vamos a poder vencer nuestra carne para que triunfe nuestro espíritu. En pocas palabras, conquistar nuestro egoísmo, nuestro yo ser primero. Cada vez que demos pasos hacia adelante en esta batalla, experimentaremos una libertad mayor y seremos capaces de percibir más el amor de Dios, incluso de manera sensible. Mis hermanos, nosotros hemos dicho que nosotros podemos experimentar a Dios no solamente en las cosas espirituales, las podemos ver, mis hermanos, en todo el ambiente en el que nos movemos, en todo lo que hacemos, ahí está Dios. Claro que hay cosas sobrenaturales que a veces no entendemos, pero que también ahí nos hace ver a Dios. Pero la mejor manera de luchar esta batalla nunca será en soledad. Cuando nosotros nos decidimos a luchar en el nombre de Jesús, un ejército mayor al que nunca podríamos imaginar nos acompaña para ayudarnos a triunfar en el amor. Y esto es lo que debemos de estar enteradas, que nunca estamos solas. No solamente está Dios con nosotros, está la Virgen, está el Espíritu Santo, está Jesús. No solamente ellos, también nos manda ejércitos de ángeles, arcángeles, serafines para ayudarnos. Y sobre todo, hermanos, hay misiones que habremos de cumplir que para nosotros son peligrosas, para nosotros son difíciles, pero que ahí vemos precisamente la mano poderosa de Dios, donde hay a veces tareas que tenemos que cumplir y decimos, Dios mío, ¿dónde me he metido? Cuando ves a veces manifestaciones negativas y que tienes que salir adelante. En ese momento, si te asustas, en ese momento, si tienes miedo, pues no vas a hacer que triunfe la verdad. Pero, hermanos,
ahí está Dios para apoyarnos. Ahí están los ángeles para ayudarnos. Y la mejor manera de poner a funcionar ese ejército es primero conociéndolo, es decir, saber que existe y que puede colaborar con nosotros. Sobre todo, mis hermanos, la fe. Debemos de actuar en fe, porque, repito, hay cosas que tenemos que hacer y que decimos, Dios mío, aquí no me queda otra más de creer y confiar en Dios. Debo de creer. Entonces, ahí está la fe expectante, mis hermanos, actuando en nuestra vida, actuando a través de nosotros. Y segundo, pedir su ayuda a través de la oración. Por eso es importante para nosotros siempre, hermanos. Yo esto lo he aprendido porque esto es lo que me ha funcionado de maravilla. Claro, si vamos, por ejemplo, a compartir una enseñanza, un tema, cualquier tema, mis hermanos, pues claro que hay que estudiar. Yo no digo que no hay que estudiar, hay que orar, hay que ofrecer, hay que ir a misa, hay que ir a la comunión, hay que ir a la palabra. Y de esta manera, mis hermanos, nos vamos a ver asistidos por el Espíritu Santo. Y a veces nosotros, hablando de las cosas sobrenaturales, vamos a ver cosas que decimos, Dios mío, ¿y esto por qué está pasando? ¿Esto qué es? Cosas que para nosotros humanamente nos cuesta trabajo a veces entender, pero que sabemos que si ahí está Dios actuando en nosotros, pues se va a manifestar de alguna manera. A lo largo del libro que hemos ya hablado mucho de los engaños del espíritu del mundo y de la necesidad de salirnos de su dominio, el dominador del mundo, que es Satanás, así que entre más estemos dominadas por la corriente del mundo, más abiertos tendremos nuestros oídos a la voz de ese seductor obstuso y padre de la mentira. Entonces, por estas razones necesitamos estar siempre luchando en ese proceso de conversión. Siempre tenemos que estar pidiendo al Señor el don de la conversión. Aunque a veces decimos, es que yo ya me convertí al Señor. Yo ya estoy casi pisando el cielo. No, mis hermanos, la conversión es momento a momento, minuto a minuto, segundo a segundo, porque en un segundo puedes estar arriba, casi pisando el cielo, pero en el siguiente segundo puedes estar pisando bien sobre la tierra. Entonces, por todo ello es prioritario buscar la manera de que la corriente, la inercia del mundo no dirija nuestra vida. No nos dejemos llevar por el mundo a que sea él quien la maneje. Por eso yo creo que uno de los actos de humildad es que yo crea, que yo piense siempre que necesito de Dios en cada momento, pero también necesito de los demás. También necesito de los demás y a veces hasta del más pequeño. Hermanos, es que a veces hemos visto casos tan maravillosos, hablando Dios a través de una persona que para el mundo es insignificante, es una ignorante y todo, pero vemos esas palabras de sabiduría que salen de su boca. Entonces, el Señor nos invita a no cerrarnos en nosotros mismos, en nuestra propia soberbia y no buscar más adelante. Entonces, es cierto que a veces, por desgracia, entre más aprendemos, entre más sabemos, parece que la soberbia más grande se hace.
y por tanto es más la lucha que tenemos que hacer para alcanzar la humildad y de esta manera vencer la soberbia. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¿Tienes preguntas, sugerencias? Nuestro director general, el Padre Jeff, quiere escucharte. Envíale un mensaje de texto en la República Mexicana al 664-675-383. 664-675-383. En la Unión Americana al 619-540-9386. 619-540-9386. O si prefieres un correo electrónico a padrejeff@excede.net. padrejeff@excede.net. También te espera en Casa Koinonia. Solo marca el 608-3136. 608-3136. Forma parte de nuestra comunidad. El Padre Jeff te está esperando. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Esta casa con las puertas abiertas, la Iglesia Católica, un hogar para todos. Con la finalidad de apoyar esta campaña, agradecemos su generoso donativo. Nosotros no nos cansaremos de orar con fe por nuestros hermanos que han dejado y que deseamos regresen a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es un hogar para todos. Que la paz y el amor del Señor esté con ustedes, hermanos, sus hermanas samaritanas de Jesús y María de Guadalupe. Queremos invitarlos a un desayuno conferencia el sábado 18 de julio a las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida de Tijuana, con el tema El perdón que sana, impartido por nuestra hermana María Teresa Espinosa. En la música estará Maripaz Puga. Les invitamos, hermanos, la cooperación para este evento es de 100 pesos y pueden pedir información al teléfono 661-613-4015. Anímense, hermanos, los esperamos. Gracias por su apoyo. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bien, mis hermanos, estamos viendo sobre un mundo espiritual. Y decimos que es el mundo que Dios desea con todo su corazón, pero que por desgracia decimos que entre más va en declive hacia las tinieblas, y que precisamente los que ahora estamos en la luz debemos de aferrarnos, hermanos, debemos de aferrarnos, como dicen vulgarmente, con las 20 uñas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el mentiroso trata de desviarnos con sus mentiras y a veces es tan astuto que lo logra. Entonces, lo único que nos puede zafar de esto es estar en perseverancia, orando, con la lectura de la palabra y, sobre todo, mis hermanos, leyendo la Escritura, porque si no nos aferramos a todos los medios espirituales que la Iglesia nos otorga, hermanos, no vamos a poder salir adelante. Y a veces
nosotros nos damos cuenta que estamos de alguna manera como horas estancadas. Estamos estancadas, ni para atrás ni para adelante. Pero sí hay momentos en los que casi siempre damos un paso hacia adelante y dos para atrás como los cangrejos. Entonces, hermanos, el Señor nos invita a ser mujeres que podamos luchar, pero de su mano, no solas, siempre de su mano. Y como ya nos decía, pidiendo ayuda a los ángeles, porque ahí están ellos precisamente para ayudarnos. No están diokis, no están para estar nomás por estar. No, Dios les ha enviado a ayudarnos, a apoyarnos, hermanos, sobre todo en esas guerras espirituales que para nosotros sería imposible poder salir adelante y también poder ayudar a los demás. Entonces, más bien dice, debemos dejarnos guiar por el amor, por la voz amorosa de Jesús, porque constantemente Él nos está hablando, Él nos habla. Y a veces hemos dicho, por ejemplo, que a veces estamos, por ejemplo, cuando estamos solas en casa y que a veces escuchamos nuestro nombre. Siempre esto lo hemos escuchado y muchas personas hemos tenido esa experiencia de que a veces escuchamos una voz, Belén. Digo, ay carambas, ¿quién me habla? Y yo he salido, yo tengo 2 entradas para llegar a mi casa y ya bajo y veo y que no es nadie, subo y veo y no es nadie. Y es más, a veces he escuchado voces de personas conocidas. Y en una ocasión que yo escuché la voz de mi amiga, entonces salí, la busqué y no estaba. Entonces le hablo por teléfono y le digo, oiga, ¿vino y no pudo subir o qué pasó? Porque la escuché que me gritó. No, me dijo, yo no he subido. Entonces, hermanos, es la voz de Dios. Dios siempre está al pendiente de nosotros, siempre está dispuesto a ayudarnos a continuar el camino, a seguir creciendo, pero pues a veces nosotros ahora sí que nos hacemos los despistados y a veces queremos estar, mis hermanos, de alguna manera en la mediocridad espiritual. Y por esta razón necesitamos, ahora sí, para poder nosotros tener todos estos cambios a lo que nos han invitado, a lo que nos ha invitado este libro a través de estos temas, mis hermanos, necesitamos ser mujeres valientes. Entonces, en el capítulo 6 vimos que necesitamos comprender que nosotros no pertenecemos al sistema del mundo, sino al reino que Jesús viene a instaurar entre nosotros. Y esta palabra me gustó mucho cuando escuché yo hablar a este hermano, Marino Restrepo. Dice él que nosotros empezamos a experimentar el reino de los cielos desde el momento en que somos engendrados. Porque antes de ser engendrados, solamente estábamos en el pensamiento de Dios. Pero cuando ya hemos sido engendrados, ya Dios está realizando la obra que Él tenía planeada. Entonces dice, es en el momento, y por ahí también lo leí, que en el momento en que una criatura es engendrada, desde ese primer instante que el óvulo entra, entonces, hermanos, es en el momento que dice, el vientre se llena de luz. Porque ni siquiera yo no lo puedo expresar, ese gran misterio de Dios, cómo una criatura toma vida de una pequeña semillita, mis hermanos, de un espermatozoide que entra y se hace vida. Y ahí empieza a fecundar, ahí empieza a crecer. Mis hermanos, pues claro que solamente Dios lo puede hacer,
Pues desde ese momento, hermanos, empezamos a experimentar el reino de los cielos. En otras palabras, Jesús nos ayuda también a liberarnos de las cadenas que nos impone la corriente del mundo y al mismo tiempo nos toma de la mano para llevarnos a su propio mundo, a su mundo espiritual. Esto es un mundo de insondable riqueza espiritual, que es el reino de Dios. Un reino que no tiene límites de espacio o tiempo, donde reina el amor, la paz y la misericordia de Dios. Hablar de sustituir la prioridad del mundo material, representado por los apegos que nos atan en el sistema del mundo, por la prioridad de un mundo espiritual que sacia nuestra sed de Dios, es hablar sencillamente de la conversión. Sobre todo, vemos que momento a momento necesitamos de esa conversión para ser las mujeres que Dios proyectó al crearnos. Entonces, no alcanzamos siquiera a comprender ese misterio de Dios cuando a ti, mujer, te creó precisamente como un proyecto divino. La palabra conversión vemos que consiste precisamente en dejar atrás todas las cosas, sobre todo aquellas cosas que me están estorbando, que me están pesando. Mis hermanos, necesitamos, como decíamos, momento a momento, segundo a segundo, esa conversión. ¿Por qué, mis hermanos? Porque necesitamos crecer en santidad. ¿Y cuántas veces y de qué forma nosotros hemos perdido el tiempo? En tonterías, en vanidades, que a veces perdemos tiempo. Por ejemplo, ponía por allí alguien un ejemplo, cuando nosotros visitamos a las familias y que algunas personas dicen, no, es que no tengo tiempo, es que yo trabajo, yo estudio y que, miles de cosas y no tengo tiempo. Y entonces esa persona le decía, bueno, ¿cuánto te llevas de tiempo para arreglarte? ¿Cuánto tiempo usas en tus vanidades? Porque es siempre andar bien arreglada. ¿Para qué? Para que los demás te vean bonita, te vean bien. ¿Y cuánto tiempo pierdes ahí? No puedes quitarle unos minutos a ese tiempo de vanidad para dárselo a Dios en oración. Entonces, hermanos, el Señor nos invita a tener ese cambio, esa conversión, pero necesitamos nosotros invertir tiempo. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Enfermedades del corazón. Haga una pasta de miel con canela. Unte pan y cómalo regularmente en el desayuno en lugar de mermelada o mantequilla. Reduce el colesterol en las arterias y previene ataques al corazón. También previene nuevos ataques en personas que ya tuvieron un primero.
El uso regular de este producto mitiga la pérdida del aliento y fortalece los latidos del corazón. En Estados Unidos y Canadá, donde se utiliza esta pasta continuamente en casas de retiro, se ha descubierto que miel con canela revitaliza las arterias y venas de los pacientes ancianos y las limpia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó Recetas para una vida mejor. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. Puedes hacer tu ofrenda en Banamex o en cualquier OXXO. Número de cuenta 4766-8402-2088-1291. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bien, mis hermanos, estamos viendo este tema sobre un mundo espiritual. Es al mundo que Dios nos invita, donde nosotros podemos ver a la luz del Espíritu Santo lo bueno y lo malo. Hermanos, es que en nuestra oración personal es ahí donde debemos de despojarnos y decirle al Señor que saque a la luz todo aquello que está escondido, aun aquello que desconocemos, y vemos en nosotras mismas, hermanas, que a veces hay actitudes en nosotros que no entendemos la razón de ellas. Y la razón, hermanas, a veces están en nuestras heridas. Pero si yo no le dedico tiempo a mi oración personal, nunca voy a saber de dónde me vienen estas actitudes negativas, de dónde me vienen estos deseos de la carne. Por eso, de alguna manera, lo que es la concupiscencia, hermanos, no es otra cosa más es un impulso a los deseos de la carne, y constantemente está trabajando en nosotras. Por esta razón, debemos de estar siempre en el foco de Dios a través de la oración, para ver con claridad la clase de personas que somos. Aunque tu exterior sea bonito y sea lo más bello y lo más hermoso, hermanos, hermanas, pero sabemos que lo que vale para Dios es nuestro interior. Ahí se encuentra la belleza. Y ya lo demás viene por añadiduras, porque vemos muy claro y lo hemos visto, que personas que son verdaderamente espirituales, esa belleza sale a lo exterior. Y como decía por ahí un predicador, a veces
el Señor las tiene rejuvenecidas, los tiene rejuvenecidos, y a alguien le pregunta, oye, ¿qué te estás poniendo? ¿Qué crema te estás poniendo? Pues ni te imaginas, en la farmacia fulana fui y compré una crema que me está ayudando muchísimo. No seas mentirosa, dice este predicador. La crema que estás usando es tu oración. Esa es la crema. Estás haciendo una oración sincera y la oración te está ayudando a ser transformada. Entonces, por eso nos dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadiduras. Entonces, como decíamos, el hablar de sustituir la prioridad del mundo material representado por los apegos que nos atan en el sistema del mundo, por la prioridad de un mundo espiritual que sacia nuestra sed de Dios, es hablar sencillamente de la conversión, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto, que necesitamos para ser las mujeres que Dios proyectó al crearnos. La palabra conversión en la lengua hebrea es determinante en la historia del pueblo de Israel, y su profundo significado la hace ir más allá que un simple decir, hacia las cosas mal, y ahora buscaré hacerlas bien. Entonces, su significado nos hace ir más allá que pensar solo en renuncias y en esfuerzos sobrenaturales para ser mejores personas. Más bien esfuerzos sobrehumanos, no sobrenaturales. Esfuerzos sobrehumanos debemos hacer para ser mejores personas. Esto indeludiblemente nos hace pensar en el hijo pródigo, quien después de autoexiliarse de la casa paterna regresa al hogar con los suyos, al calor de su familia, donde sabe que no le hará falta nada. Y esto es a lo que nos invita el Señor, a regresar a la casa del Padre. Y entonces, escuchando este tema, me llamó mucho la atención. Muchísimas cosas que las vemos como sobrenaturales, de las cuales menciona este hermano, pero llama mucho la atención cómo nosotros a veces en nuestros grupos, en nuestras comunidades, en donde quiera que estemos integrados, hermanos, a veces podemos tener 10, 20 o más años en el caminar del Señor. Pero no es suficiente los años, no es suficiente el tiempo, porque no hemos trabajado en nosotros mismas para poder tener los cambios que debemos de tener. Ahí estamos nomás como sobrellevando, ahí nomás, como el flojo que trabaja unos días y si bien le va toda la semana, pero la siguiente semana no trabaja porque le quedó algo para la siguiente semana, y así está. Entonces, por eso a veces nos llaman cristianos patito, y los cristianos patito pues no se van a salvar. Solamente aquellos que verdaderamente han arrebatado el reino de los cielos. Entonces, hermanos, aquí por eso ya nos decía al principio que hay que conquistar nuestra voluntad, nuestros deseos de controlar todas las cosas. Y es nada más y nada menos que someter al señorío de Jesús nuestras vidas y todas las cosas que Él nos permitirá. Ayer precisamente hablábamos también de alguna manera de ese cambio, ¿verdad? Y cómo nosotros vemos que necesitamos buscar, ahora sí, con todo nuestro corazón,
en nuestra oración la voluntad de Dios. Porque a veces, hermanos, no hay más de que decirle: Señor, aquí estoy, sé que soy pecadora, sé que soy humana, sé que te he fallado, sé que te he lastimado a mi prójimo, Señor. Ahora, dime tú qué es lo que me estorba. Y lo que me estorba, te autorizo, Señor, que me liberes de todo aquello que me estorba. Es en sí el secreto, está de por medio nuestra voluntad. Que pongamos todo lo que esté de nuestra parte, mis hermanos, y le demos la libertad al Señor, para que Él pueda hacer y deshacer como Él cree conveniente. Porque a veces nos dejamos llevar siempre por nuestros criterios muy humanos y muy mundanos. Entonces, a veces hacemos las cosas a nuestra manera, y la mayoría de las veces pues nos salen a nuestra manera, como nosotros queríamos. Pero quiero decirte, mi hermana, mi hermano, que a veces nada tiene que ver con lo que yo quiero y con lo que Dios quiere. Entonces, ahora no hay más de decirle: Señor, haz lo que tú quieras en mí, lo que tú quieras. Tú sabes qué es lo que más necesito. Tú sabes qué es lo que debo de cambiar. Por eso, aquí está mi corazón. Te entrego, Señor, esa llave maestra para que tú abras todas las puertas de mi corazón. Y así puedas tú estar en el trono de mi corazón. Gracias te damos, Señor, Dios omnipotente, creador del universo. Gracias te damos, Señor, por habernos creado. Gracias por amarnos como nos amas. Hoy, en esta mañana, Señor, quiero decirte: aquí está mi vida. Tú sabes lo que me estorba, tú sabes lo que me preocupa, tú sabes lo que quiero, lo que necesito. Todo, Señor, dámelo según tu corazón, según tu voluntad. Tú sabes, Señor, lo que me hace daño, pero también tú sabes lo que me ayudará a crecer. A veces no entiendo las respuestas, pero mientras se cumpla tu plan, te alabo, te bendigo, te adoro y te amo, Señor, y te doy las gracias. Gracias, Señor. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana, y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.